Bueno, damos comienzo a este segundo video sobre funciones cuadráticas con una observación que, más allá de su valor conceptual, es de extrema utilidad. Supongamos que tenemos una función cuadrática f de x que tiene dos raíces alfa y beta. En ese caso, la función se puede expresar de la siguiente manera. F de x se va a poder expresar como a, el coeficiente principal, por x menos alfa por x menos beta. Es lo que se llama la descomposición factorial, en este caso de una función polinómica de segundo grado. Bueno, recíprocamente, si la función está escrita así, es obvio que alfa y beta son raíces de la función, porque la única forma de que esto se anule, como está factorizado, es que se anule x menos alfa o x menos beta. Entonces esto nos da, en caso que tengamos la función cuadrática factorizada, nos da una manera muy simple de graficar. Tomemos este ejemplo, f de x dada por x menos 2 por x más 4. Ya está hecha la descomposición factorial. Es de la forma x menos alfa por x menos beta, así que acá el coeficiente principal a vale 1. La pregunta es necesario desarrollar, hacer distributiva, hacer todas las cuentas, y encontrar la abscisa del vértice usando la fórmula menos b sobre 2a? No, no es necesario. Para nada tenemos que hacer cuentas. Dejémoslo así, que es lo más sencillo, utilizar esta información. Ya sabemos que las raíces son 2 y menos 4. Por lo tanto, la abscisa del vértice va a ser el punto medio entre menos 4 y 2, que es menos 1. Entonces, cuando tenemos las dos raíces, la abscisa del vértice es el punto medio entre esas dos raíces. Luego hallamos la ordenada del vértice, como siempre, calculando la imagen de la abscisa del vértice, que en este caso da menos 9. Y entonces ya es posible graficarla, ubicamos el vértice, teníamos las raíces, que eran 2 y menos 4, aquí tiene concavidad positiva. Bueno, cuando tenemos funciones cuadráticas cuya gráfica es una parábola de concavidad positiva, observamos el vértice, lo que observamos es que la ordenada del vértice es el menor valor que toma la función cuando x recorre todos los reales. Y a su vez, cuando x varía en todos los reales, no hay un valor que sea el mayor, porque la parábola continúa para arriba indefinidamente. Entonces tenemos estas observaciones, ¿no? Cuando hay concavidad positiva, entonces la función cuadrática tiene un mínimo en todos los reales, que coincide con la ordenada del vértice, y no tiene máximo en todos los reales. Cuando la concavidad es negativa, es al revés. La función cuadrática tiene un máximo en todos los reales, que es la ordenada del vértice, y no tiene un valor mínimo en todos los reales. Así que, volvemos a repetirlo, cuando A es negativo, o sea, cuando la concavidad es negativa, la función cuadrática tiene máximo en todos los reales, y que vale la ordenada del vértice, y la función no tiene mínimo en R, y cuando la concavidad es positiva, lo que ocurre es que tiene mínimo en todo R, y no tiene máximo. Por ejemplo, se nos da una función cuadrática ya factorizada. F de x igual 2 por x menos 1 por x menos 5. Las raíces son 1 y 5. Por lo tanto, la abscisa del vértice es 3, el punto medio entre 1 y 5, que lo podemos ver geométricamente, o si no, no lo habíamos dicho todavía, en general, el punto medio entre A y B se puede calcular haciendo la semisuma de esos valores, o sea, A más B sobre 2. Bueno, entonces ya sabemos que esta es una parábola con concavidad positiva, por lo tanto va a tener mínimo en todos los reales, y ese mínimo va a ser la ordenada del vértice. La abscisa del vértice la hemos hallado fácilmente, porque fue el punto medio entre las dos raíces, y ahora simplemente tenemos que hallar f de 3. F de 3 va a ser el mínimo de la función en todos los reales. ¿De acuerdo? Bueno, queda como ejercicio que la grafiquen con toda la información que ya tenemos.
Para terminar este video, vamos a ver ahora una combinación donde nos aparecen funciones cuadráticas y funciones lineales. Se trata de funciones, bueno, en este caso, en este ejemplo que vamos a trabajar acá, que están definidas en todos los reales, pero que están definidas utilizando más de una fórmula. Acá f de x vale x al cuadrado cuando la x es mayor o igual que 0. Y vale menos x menos 2 cuando la x es menor que 0. Entonces, cuidado que tenemos dos fórmulas para zonas diferentes. Lo primero que queremos hacer acá es calcular f de 0, f de 5, f de menos 3 y f de menos 4. Bueno, vamos a calcular f de 0. Vamos por partes, una por una. Entonces lo que tenemos que ver es cuál fórmula usamos, si la de arriba o la de abajo. Solo una de esas fórmulas podemos usar. Para eso hay que ver el 0, la abscisa, dónde está. Si está en la primera zona o en la segunda zona. Bueno, claramente el 0 está incluido en la de arriba. Lo mismo con el 5, ¿verdad? El 5 está incluido en la de arriba. El menos 3 no. El menos 3 está en la zona x menor que 0. Entonces, para las dos primeras imágenes vamos a utilizar la fórmula de arriba, y para f de menos 3 la de abajo. Entonces, f de 0 es 0 al cuadrado, que es 0. F de 5 es 5 al cuadrado. Utilizamos la fórmula de arriba, que es 25. F de menos 3 hay que usar la fórmula de abajo. Es menos menos 3 menos 2, que da 1. Ahora bien, ¿cómo calculamos f de menos 4? Eso quiere decir que primero tenemos que calcular f de menos 4, y al resultado aplicarle f nuevamente. Bueno, como menos 4 es negativo, para hacer f de menos 4 tenemos que utilizar la fórmula de abajo. Con lo cual queda menos menos 4 menos 2, queda 2. Y ahora, finalmente, para terminar de calcular f de menos 4 hay que hacer f de 2. Porque f de menos 4 dio 2. Para calcular f de 2 utilizamos la fórmula de arriba. Y eso da 4. Así que hay que tener cuidado cuál fórmula se utiliza según dónde esté el valor de x. Bueno, ahora queremos graficar esta función. Entonces está claro que para x mayor o igual que 0, la gráfica de f va a coincidir con la gráfica de la parábola y igual a x2. Mientras que para los x negativos, la gráfica de f va a coincidir con la gráfica de la recta y igual menos x menos 2. Entonces para x mayor o igual que 0, la gráfica de f coincide con la de la parábola y igual a x2. Y para x menor que 0, con la recta y igual menos x menos 2. Acá se puso el punto más gordito para recalcar que para x igual 0 el punto de la gráfica es este, y acá una flechita para indicar que ahí no llega, ¿no? Porque coincide con la recta y igual menos x menos 2 para x menor estricto que 0. Bueno, ahora vamos a resolver este otro problema. Queremos resolver la ecuación f de x igual 1. Como ecuación, ¿verdad? La función es esta, y queremos averiguar los valores de x, para los cuales la función da 1. O sea, tenemos que igualar f de x a 1 y resolver la ecuación. En realidad esto va a tener una interpretación geométrica muy clara que la dejamos para el final. Bueno, como hay dos fórmulas, tenemos que distinguir si x pertenece a la primera zona o a la segunda zona. Para x menor que 0, la función es menos x menos 2. Entonces igualamos menos x menos 2 a 1 y resolvemos esta ecuación, que es muy sencilla, que tiene raíz x igual menos 3. Ahora, cuidado, porque tenemos que ver si este valor que obtuvimos está en la zona que estamos trabajando. Bueno, como menos 3 es negativo, está en esta zona, así que efectivamente menos 3 es raíz de la ecuación f de x igual 1. Ahora, para x mayor o igual que 0, f de x es x al cuadrado. Lo igualamos a 1, y las raíces de esta ecuación en principio son más menos 1. Tenemos que ver cuáles de estos valores están en la zona x mayor o igual que 0. Bueno, está claro que el menos 1 no, o sea que el menos 1 no corre. Solo x igual 1 está en la zona x
mayor o igual que 0, así que ese valor es el que sirve. Resumiendo, las raíces de la ecuación f de x igual 1 son menos 3 y 1. Bueno, eso lo podemos visualizar gráficamente, ¿no? Teníamos la gráfica de la función. Esta es la gráfica de f de x, y queremos ver cuándo f de x es igual a 1. O sea que podemos, por otro lado, considerar la recta de ecuación y igual 1, y lo que estamos buscando son los puntos donde se intersectan estas dos gráficas. La gráfica azul con la gráfica roja. Es cuando f de x va a ser igual a 1. Aprovechamos que ya teníamos la gráfica de f. Bueno, acá vemos claramente que se intersectan en 2 puntos, nada más. Va quedando todo coherente con lo que habíamos obtenido analíticamente. La preimagen de este valor va a ser una de las x raíz, y la preimagen de este valor otra de las x, la otra raíz. Y bueno, que justamente dan menos 3 y 1. Así que esta interpretación gráfica es realmente interesante porque permite visualizar lo que estamos haciendo. Bueno, entonces a partir de ahora los invitamos a trabajar en todos los ejercicios correspondientes a la lista de ejercicios de funciones cuadráticas, y ya nos veremos en el próximo video. Nos vemos.